No, y no me voy a expander mucho en ecografía renal porque es el tema que me sigue de imágenes en dilatación urinaria, donde probablemente la imagen más prevalente será ecografía renal. Entonces, recurrencia de infección urinaria, ¿qué es? Es una situación que casi que aporta la tercera razón de consulta a urgencias, aporta la tercera o segunda razón de consulta por consulta externa y debido a la situación anatómica de una niña versus un niño, pues es mucho más prevalente en niñas, hasta 8.4 hacen infección urinaria recurrente y solamente el 1.7% lo hacen en hombres. La definición es más o igual a 3 episodios de infección urinaria durante un año, que pueden ser incluso cistitis, no dar fiebre, no dar compromiso sistémico, pero aún así siguen siendo consideradas, si tienen un cultivo positivo y sintomatología, son consideradas infección urinaria y cuentan para ser catalogadas como infección urinaria recurrente. Esa es la definición y el tema que me dejaron es en recurrencia, aunque bueno. La prevalencia es alta, el 50%, o sea, de la mitad de las niñas que tienen infección urinaria, si uno no ataca el factor predisponente, repiten. Eso es, y sobre todo en los 6 primeros meses. Y la importancia de la infección urinaria recurrente es que hasta un valor altísimo, que es el 30%, pueden hacer cicatrices residuales después de hacer un compromiso parenquimatoso. O sea, las bajas no hacen cicatrices porque son vesicales, pero las altas sí que pueden dejar algún tipo de cicatriz permanente. Con los años, y eso voy a hablar del cambio de paradigma precisamente, le hemos como perdido un poco el miedo a la cicatriz. No es chévere que el hijo de uno tenga una cicatriz en el riñón, pero antes la estábamos satanizando más y tenerles miedo a las cicatrices renales conducía a que hiciéramos excesivamente exámenes invasivos radiológicos e ionizantes que no conducían a mayor cosa que estresarnos un poco más, y en los últimos años ese paradigma ha cambiado. Las cicatrices, si bien pueden ser hasta un 30%, hay estudios que muestran que menos del 1% de los niños que tienen cicatrices renales cuando adultos van a llegar a enfermedad renal crónica, que es lo que a uno le interesa. Sí pueden tener otras complicaciones, tienen más posibilidades de ser hipertensos jóvenes, tienen más posibilidades de tener preeclampsia, y tienen alguna posibilidad de hacer hiperfiltración con proteinuria porque tienen muertas nefronas y las otras se están tratando de compensar. Pero este terror a que esos niños que hacían cicatrices renales llegaban a diálisis, pues empezó a desaparecer y con ello la excesividad en las imágenes diagnósticas. Cuando uno le explica a un papá ¿por qué un niño se infecta? Pues un niño no se infecta porque le prendieron la infección urinaria, ni mucho menos, y eso sí grábenselo con tatuaje, con tinta de tatuaje, mucho menos por mal aseo. Siempre las mamás llegan con esa angustia. Pero sí tiene que haber un factor predisponente. Tiene que haber un factor predisponente porque no es suficiente estar sucio o tener un pañal con un bollo ahí para que uno se infecte, no pasa. Es feo, pero no pasa. Pero sí tiene que haber un factor predisponente y los factores predisponentes ampliamente se dividen en los factores anatómicos y los factores funcionales. Todo factor anatómico que haga que la orina no salga como debe salir, que se engloba este término que es CACUT, que es el acrónimo de Congenital Anomalies of the Kidney and the Urinary Tract, todos los factores anatómicos pueden ser causa de infecciones urinarias y ahí es cuando uno debe explorar un poco más con las imágenes para tratar de determinar cómo está el árbol urinario de esos niños. Y están también los factores funcionales, que es algo que hoy en día se llama disfunción vejiga-intestino. Hace unos años le decíamos síndrome de eliminación disfuncional, pero es una congruencia entre tener estreñimiento y tener una vejiga que no funciona bien, que está muy anclada a la voluntad, o sea, a la pereza de ir al baño de alguna manera, pero que aporta el 90% de las infecciones urinarias en consulta externa. Es un problema. Entonces, los factores anatómicos los buscamos más si la pulga es pequeña, o sea, si uno se infecta antes de controlar esfínteres,
tiene uno que pensar que está más ante un factor anatómico, pero si uno se infecta cuando ya controla esfínteres y gobierna sobre su colon y su vejiga, lo más probable es que sea un factor funcional la razón. Si yo me empiezo a infectar a los 16 años, no tengo algo anatómico, llevo 16 años sano, no nací con nada. ¿Sí? Pero si me infecto a los 2 meses de edad febril, lo más probable y a lo que tengo que apuntarle es al factor anatómico. Y ahí les muestro cómo van disminuyendo, cómo se comportan esas infecciones urinarias. Los factores anatómicos, acá abajo podemos ver de 0 a 24 meses antes de que los niños controlen esfínteres, aportan mucho más a infecciones urinarias en los varoncitos. ¿Sí? Porque a pesar de que las niñas tienen más reflujo, los niños tienen otras cosas como valvas de la uretra posterior y las niñas pues tienen acá un pico alto en los primeros 6 meses que baja dramáticamente en los varoncitos cuando ya controlan esfínteres y que sube de manera exponencial en las niñas cuando ya controlan esfínteres. Es porque a las niñas nos da más oso ir al baño, nos toca sentarnos, las mamás son histéricas con que uno se vaya a un baño sucio y empieza uno a perpetuar una conducta que privilegia la colonización perineal y uretral de las niñas, que la tienen pues mucho más corta, y aquí el tener una uretra mucho más larga favorece a los hombrecitos, y además el hecho de que pueden hacer pipí de pie. Por eso hace que la infección urinaria global, la incidencia anual sea de 1.7 mil, como les dije al principio, para los niños y de 3.1 la no recurrente para las niñas. Entonces depende mucho cuál sea el paciente que tenemos para profundizar en las imágenes radiológicas o imagenológicas. Cuando uno le da una infección urinaria pequeño, o sea, antes de los 2 meses, lo más probable o tiene hasta 70% de posibilidad de que sea una infección urinaria febril con criterios de yodal positivos y que estemos ante una pielonefritis. Y si no es una pielonefritis con compromiso del parénquima, por lo menos sí va a tener un compromiso sistémico con bacteremia, como ocurre, por ejemplo, en los recién nacidos. Y como les dije, después del primer episodio no es menor la posibilidad de cicatrices, aunque le hemos perdido, como les dije, el miedo a la cicatriz, y esas cicatrices ocurren sobre todo si el niño tiene menos de 4 años y están determinadas, hoy en día sabemos, por predisposición genética, por mutaciones o SNPs en unas cosas que se llaman factor retinoide, que son intracelulares y que hacen que una persona con un solo episodio pueda hacer una cicatriz porque no modula de manera adecuada la reacción inflamatoria. Obviamente, a mayores infecciones urinarias febriles que uno tenga, puede llegar hasta ese 30% que les mostré en diapositivas anteriores de tener infecciones urinarias. ¿Dónde está la negra Giraldo? ¿Salió? Mostrarle esta foto. Entonces el paradigma ha cambiado. Esta foto es del 10 de agosto de 2011. Fue una vez yo estaba viviendo en España y vine y salimos a almorzar aquí en Usaquén. La negra y Marcela Galindo. Han pasado 12 años de esta foto y cuando nos tomamos esa foto, lo que hacíamos con las imágenes en infección urinaria era completamente diferente a lo que hacemos hoy. Y no ha pasado mucho tiempo, yo estoy igualita. Yo estoy igualita y sin embargo, en el 2011, todo niño o niña que tenía el primer episodio de infección urinaria le hacíamos eco, cisto y gamma, el combo. Y así está en nuestro libro de pediatría, capítulo escrito por mí, de 2009. ¿Listo? Y eso pues ha cambiado, nosotras no, pero el paradigma sí. Entonces, ¿cuáles son los 3 estudios de imágenes sin infección urinaria normal y recurrente? Son un ultrasonido renal, una ecografía, una cisturetografía miccional radiológica, la primera y única debería ser radiológica, y una gammagrafía renal estática que tiene el ácido dimercaptosuccínico como su marcador. Y hay una publicación que ahí la pueden ver en Advances of Urology de 2012, no sale, está detrás, que ponen como como para poder hacer como la disquisición de qué hacerle a qué, 2 formas de vías, hacer un análisis radiológico bottom-up o hacer un análisis radiológico top-down, que como era de 2012, que es un año después de la foto, también ha cambiado un poco y yo le he hecho algunas modificaciones y hoy en día pues yo no sé
qué voy a hacer con ninguno de los pacientes. Realmente tomo la decisión muy individualmente, no puedo ser como tan categórico, este va para eso, lo voy tomando más como lo que hemos aprendido de estos años. Entonces, lo que no ha cambiado, lo que sí no ha cambiado, es que todo niño o niña menor de 15 años requiere una ecografía renal de vías urinarias ante el primer episodio de infección urinaria. Eso va en contraflujo de lo que dicen las guías NICE de Reino Unido, básicamente porque el Reino Unido, todo el mundo sabe cómo van a hacer el inglesito. Ya lo saben, todo el mundo tiene ecografía prenatal bien hecha antes de nacer. La reina Isabel, ahora el principal, sabe cómo nacen los niños allá y si traen algo renal o no, que no es nuestra situación. Por eso la Guía Americana de Pediatría y nosotros sí debemos hacer una ecografía ante el primer infección urinaria porque no sabemos si la ecografía se la hicieron para el Facebook, si se la hicieron personas que no son radiólogos, que lo hacen en regiones, o si no tiene simplemente ecografía como nos pasa con las migrantes. Entonces, acá sí ante el primer episodio hay que hacerlo. Y otra cosa que se ha cambiado es no tanto cómo se hace, sino lo que sí ha cambiado respecto a la ecografía es si uno está ante un factor predisponente funcional versus un factor predisponente anatómico, cambia un poco lo que uno le ve a la ecografía. Y es cuando le pido a los radiólogos, por favor, mírenmele esto, porque ahí sí cambia un poquito. Entonces volvemos otra vez que el estudio de imágenes cambia según el factor predisponente. Si yo tengo una pulga de 3 meses, pues no le puedo decir, señorita, no tenga relaciones sexuales. ¿Sí? Mientras que si tengo un adolescente de 16, 17 años va a ser una pregunta obligada y tengo que pensarlo como un factor funcional. Entonces, es más probable que si el niño tiene menos de 2 años, que si no ha controlado esfínteres, que si fue una infección urinaria febril o una pielonefritis, que si es un varón o si tiene una ecografía prenatal anormal, yo esté ante un factor anatómico como una predisposición. Pero si tengo una niña mayor de 2 años que ya controla esfínteres o que está en el entrenamiento del pañal, que hace una cistitis muy sintomática pero sin fiebre, que es niña y que tiene una ecografía prenatal normal en un sitio confiable, pues es más probable que yo esté ante un factor funcional. ¿Listo? Entonces, vamos a comenzar con los anatómicos y cuál sería el estudio radiológico. Cualquier cosa que haga que la orina no salga como es, se devuelva, se estanque, no salga, se demore, puede hacer que uno se infecte la orina. Así que en las ACACUTS o las anomalías congénitas del tracto urinario van desde cosas muy leves y transitorias como una pielestasia hasta una cosa grave y quirúrgica como una valva de la uretra posterior. Y ahí están los sitios donde ocurren. Entonces, por ejemplo, acá tenemos una estrechez de la unión piel-ureteral, cicatrices. Tengo un reflujo vesicureteral que puede ir solamente hasta acá o llegar y deformar los cálices, o puedo tener una estrechez de la unión vésico-ureteral, o puedo tener, aquí no está, un ureterocele, que es una herniación del ureter hacia la vejiga, puedo tener un cálculo obstructivo, o puedo tener, como ocurre en varones, unas valvas de la uretra posterior. Entonces, cualquier cosa, algunas de estas, las estenosis, arriba, abajo, y las valvas son evidentemente quirúrgicas, a veces los ureteroceles, pero las pielestasias, si bien pueden infectar y producir infecciones urinarias recurrentes, no son quirúrgicas y pasan solas. Entonces, esto es lo que yo tengo que pensar cuando veo un bebé con infección urinaria y con antecedente de ecografías prenatales o con una infección urinaria febril, aunque tengo que tener en la cabeza que menos del 1% son anomalías quirúrgicas, a pesar de que la orina hace éstasis y produce infecciones urinarias. Entonces, todos, funcionales o anatómicos, llevan su ecografía de vías urinarias. Es un procedimiento, ayer lo hablaron, no invasivo, relativamente económico, utiliza ondas sonoras de alta frecuencia, tiene a su favor que no irradia, pero tiene no a su favor, que depende un poco del hábito del niño ese día, si está muy chillón, si tiene gases, o de la persona que lo hace y del aparato que lo hace. Entonces, es muy operador dependiente, pero nos logra identificar si tenemos las posiciones en la posición de la renal donde son, el tamaño de los riñones, que lo medimos con un índice que se llama índice de Hodgson, una cosa que miramos muchísimo que es la cogenicidad renal, que se refiere a qué tan brillantes son los riñones, y sobre todo si hay dilatación del tracto urinario, que es lo que veríamos en un factor anatómico potencial, cómo está esa, si hay una hidronefrosis o no.
también el grosor de las paredes de la vejiga si estamos pensando en valvas de la uretra posterior. Entonces, esto es como lo que yo le pediría al radiólogo: por favor, míreme la ecogenicidad, míreme muy bien si está dilatada la vía urinaria en general, y si las paredes de la vejiga son normales o gruesas. Eso es como lo que voy a ir a buscar en un niño pequeño con una infección urinaria. Como les dije, en esto yo no me voy a demorar porque creo que lo va a hablar mi sucesor, pero hoy en día usamos la clasificación de la Sociedad Fetal de Urología, que es UTD, Urinary Tract Dilatation, y le ponemos un guioncito y ponemos P, que quiere decir postnatal, y las ecografías nos muestran dilatación de la vía urinaria dependiendo del grado de los milímetros, si es una P1, las leves, una P2, las moderadas, y las P3, las que son de alto riesgo y estamos sospechando algo obstructivo. Eso para las anatómicas, ecografía. Para las funcionales, ecografía también, y los factores funcionales son disfunción del tracto urinario inferior, el niño que aguanta, que cierra las piernas, que le gotea, que se pone la mano, que se agacha para amarrarse el zapato y se está poniendo el talón en la uretra, que va solamente 2 veces al baño al día, que no entra en unicentro, que no entra en la bomba, que no entra en el colegio, o como ya descubrimos en el colegio andino, hay un fantasma en el baño y los niños no van al baño en el baño. Entonces estoy recibiendo infecciones urinarias recurrentes del andino más de lo normal, o el estreñimiento, que se define por encima de los 4 años. Tienen épocas, hace 5 años era el Marymount. Bueno, eso se llama disfunción vejiga-intestino, y lo que vemos, si bien también reportamos dónde están los riñones, la dilatación, si existe dilatación de la vía urinaria, en el niño que controla esfínteres a mí me interesa y que estamos pensando que es una disfunción eliminación vejiga-intestino, hay una cosa que nos interesa mucho, que es la medición del residuo postmiccional, en donde el radiólogo manda a orinar y vuelve y le hace y le mide, y si ese paciente está dejando más del 20% de su capacidad vesical, pues entonces uno dice ese residuo es significativo y estamos utilizando mal la vejiga. Y acá tenemos premiccional, la vejiga muy distendida, y postmiccional con la medición del volumen urinario, y ahí pues nos dicen si el residuo es significativo o no. Y lo otro, con radiólogos muy juiciosos como el doctor Rivera, los dos son muy juiciosos, lo que a veces nos reportan es un bollo trancado, esto es el popó. Es cómo le hace una indentación a la vejiga, y nos pueden medir el diámetro transverso del recto, y ahí uno ya le puede decir a la mamá, sin necesidad de una radiografía de abdomen que irradia, pues el niño sí es estreñido y tiene un popó ahí parqueado. Entonces, esta es la situación, aunque también nos reportan los riñones y todo, que nosotros pedimos, pues no lo vamos a pedir, eso es un neonato, cuando estamos mirando una alteración de la disfunción vejiga-intestino. Entonces, hasta ahí los dos ecografías. Ahora se dividen. Si yo sospecho que tengo una situación anatómica, voy a usar más lo que proponen en este artículo, que es una análisis en bottom-up. O sea, me voy con lo más grande, más irradiante y más invasivo de primeras. ¿Listo? Y eso lo voy a proponer si el paciente creo que tiene una situación anatómica. Si yo estoy pensando en una valva de la uretra posterior, pues no me voy con una ecografía mensual, me voy de una vez a descartar la valva de la uretra posterior. Entonces sería o en una ecografía actual o prenatal normal con infección urinaria recurrente, también lo tengo que hacer, o sería un niño con una ecografía actual o prenatal anormal que se infecta. Ese niño de una vez me podría ir a una cistoretrografía miccional radiológica inmediatamente, o más grandecito, 2-3 meses de vida si es un neonato. ¿Y para qué le estoy pidiendo eso? Porque estoy haciendo un análisis top-bottom-up, o sea, estoy viendo si definitivamente sí creo que ese paciente tiene una alteración anatómica. Ahí no tendría que hacer la gamografía renal estática inmediatamente, porque yo ya diagnostiqué la infección urinaria febril clínicamente, yo ya tengo un diagnóstico clínico de una pielonefritis, entonces estaría indicada la gamografía renal estática después de 6-8 meses, cuando ya uno lo que está buscando son cicatrices. No me va a tomar ninguna decisión hacérsela en ese momento. La cistografía miccional radiológica se parece un poco a lo que nos dijo el doctor Ferreira ahorita, porque usa un fluoroscopio, usa un medio de contraste que es vesical, no me le pidan creatinina a las cistos, no van intravenosas, son vesicales. Y ellos lo que hacen en radiología es calcularle el volumen vesical al paciente y instilarle idealmente
caliente o tibio, pero pues a veces lo hacen frío, el medio de contraste mediante un cateterismo transuretral aséptico, le pegan la sonda y le hacen con el fluoroscopio 4 momentos, cuando se está llenando la vejiga, cuando está llena, que es en esta imagen, durante la micción y una posmiccional para ver si deja residuo, y hacen 3 imágenes, una anteroposterior y 2 oblicuas. Entonces, la irradiación consecutiva de una cistografía es inaceptable. Cuando la foto, nosotros con los reflujos pedíamos cistografía radiológica anual hasta que el reflujo se quitaba. Un reflujo grado 5 se quita a los 5 años, son 5 cistografías radiológicas en 5 años. Y eso hacíamos cuando nos veíamos así de jóvenes. Hoy en día, después de un estudio que sacaron los chinos, hay un odds ratio inaceptable de cáncer vesical. Estamos irradiando vejiga y gónadas con cada cistografía. Entonces, si queremos saber si tiene reflujo, nos vamos a ir a una cistoisotópica o simplemente lo que hacemos es quitarle el antibiótico profiláctico, echarle la bendición y decirle a la mamá que consulte oportunamente si hay síntomas urinarios. No hacemos una cistografía para ver si el reflujo continúa, a menos de que estemos pensando que va a ser quirúrgico. Es un examen molesto, puede causar infecciones urinarias por la sonda, puede producir hematuria, ya que hemos tenido un caso de un nudo en la sonda que fue harto. Bueno, entonces, ¿quién me cuenta qué quiere decir este pie si esto es una cistografía? Un reflujo grado 5 que aporra los cálices, como su nombre lo indica, es una copa, deben estar más como una copa, no como una bola, y esto pues es un reflujo vesiculolateral, bilateral, y esta, una estrechez de la uretra, una valva de la uretra posterior, y pues estas son cosas que solamente la cistografía nos puede contar, y además clasifica el reflujo. Y esta se llama vejiga en árbol de Navidad, no sé, ahora que los radiólogos digan. Se llama vejiga en árbol de Navidad y es una vejiga neurogénica y acá tiene un reflujito. Es una vejiga en árbol de Navidad típica, es una vejiga neurogénica y esto es un ureterocele, que es un ureterocele, es una herniación del ureter dentro de la vejiga y produce una bola que no se llena de medio de contraste y que en ocasiones es obstructiva. El reflujo tiene una clasificación radiológica, para nosotros nos sirve para la radiológica para poder clasificar el reflujo. Hoy en día también ha cambiado el manejo del reflujo, ya no le damos profilaxis a todos como hacíamos en un tiempo, le damos profilaxis solo a los que se infectan o a los de grado alto, y hoy para que un urólogo opere un reflujo se necesita amenazarlo. ¿Sí? Antes se operaban todos, existen la mayoría de los reflujos primarios, si no todos pasan solos, uno decide si darles profilaxis antibiótica o si circuncidarlos si son varoncitos o si se hace una intervención con ácido hialurónico o si se reimplanta. Entonces esa es la cisto en el bottom up. Y el tercer examen sería la gammagrafía renal estática, es un examen que se hace en medicina nuclear, no en radiología. Tiene ácido dimercaptosuccínico que va marcado con el tecnesio 99, se toma la radiografía desde atrás, o sea, la gamacámara, lo que uno lee es la posterior anterior, o sea, este es el riñón derecho, pero la gamacámara se voltea y toma 2 imágenes oblicuas para tratar, por ejemplo, en este caso, de mirar por todos los lados el derecho y en este caso, mirar por todos los lados el izquierdo. Es normal que los polos se vean un poco menos intensos sí, menos brillantes porque están más lejos de la gamacámara. Uno no tiene los riñones así, sino así. Entonces los polos están más lejos, por eso se ven, y hay gente que puede interpretar erróneamente que esa es una pielonefritis bipolar superior, y no, simplemente son los polos un poco más alejados de la gamacámara. Se le pone un medio de contraste y se espera más o menos 2 a 3 horas y tiene un nivel de irradiación mucho menor que el de la fluoroscopia, pero tiene un nivel de irradiación más o menos equivalente a unas 5 o 6 radiografías de tórax, más o menos 0,15 milisieverts. Nos da un cálculo diferencial del aporte del riñón, pero no de la función. Es decir, yo puedo tener una creatina de 3.5 y aportar muy simétricamente, o puedo tener una creatina de 0.5 y aportar 90-10. Siempre va a dar 100.
La importante es que no se diferencien en más de 10% de aporte, porque ahí sí uno se pregunta si ese riñón está como debe estar. Entonces, ¿qué pasa? El medio de contraste se pega al túbulo de la nefrona que funciona. Si yo no estoy funcionando porque tengo una pielo o porque tengo una cicatriz o porque no existo, como en las displasias multiquísticas, pues no se me pega el medio de contraste y no brilla. Entonces, cuando yo veo un riñón que casi no me coge el medio de contraste, que no lo veo y que probablemente este aporte 95% y este 5%, pues estoy ante una displasia renal donde no hay nefrona funcionante. En estas que pueden ver aquí. Zonas que no cogen el medio de contraste, pero un riñón de muy buen tamaño. Yo no lo veo retraído y las zonas son un poco parenquimatosas y redondas. ¿Esto qué es? Son pielonefritis. La cicatriz se ve así. Veo más pequeño el riñón, aportando menos y como un mordisco. A veces es difícil saber, toca más mirar el paciente si está en el episodio agudo o si fue hace 6 meses. Si yo veo 6 meses después de un episodio agudo, probablemente voy a decir, se parece a una cicatriz. Pero conservar el volumen renal puede darle a uno la razón respecto a lo que está viendo. Y por el contrario, entonces en la pasada, anatómico, eco, cisto, gamma, posterior al último episodio de infección urinaria, 6 meses, para ver cicatrices. Pero si estoy ante una alteración, oh por Dios, esto es funcional. Sí, esta es la anatómica, estamos aquí, descartar cicatrices, descartar lesiones anatómicas. Pero si estoy en una alteración funcional, y ya va a terminar, como factor predisponente, hago el top-down. El top-down, siempre ecografía actual, midiendo el colon, midiendo el residuo postmiccional, porque estoy pensando en algo funcional. Hago la gammagrafía pensando en que ese paciente en principio no tiene nada anatómico, pero quiero ver si tiene compromiso del parénquima, porque las infecciones urinarias recurrentes pueden cicatrizar el parénquima y no necesariamente tener algo anatómico. Entonces le hago la gammagrafía, ¿para qué? Pues para definir si se hace una cistografía o no. Si yo encuentro un riñón vuelto pedazos, probablemente me vaya a una cisto porque ese paciente tenga, aparte de su disfunción vejiga-intestino, algo anatómico que me esté cicatrizando el riñón. Porque la disfunción vejiga-intestino, si bien da infección urinaria recurrente, no es tan fácil de que cicatrice. Cicatrizan más las alteraciones anatómicas. Entonces lo hago en el episodio agudo o apenas veo el paciente. Y si la gamma me muestra cicatrices, probablemente me voy a ir a buscar la lesión anatómica. Si la gamma es normal, por más infección urinaria recurrente yo paro, porque el problema es una eliminación disfuncional. ¿Listo? Yo paro ahí y no hago cisto si la gamma es normal. Y si le hice la gammagrafía renal estática en el momento agudo y vi una pielonefritis, sí tengo que repetir la gammagrafía 6, 8 meses después para ver si esa pielonefritis me dejó una cicatriz. Entonces, si bien esta no es tan invasiva porque yo puedo parar acá, si tengo una pielonefritis me gano la segunda gamma. Bueno, pero como les digo, todo esto es sujeto a consideraciones individuales como hoy en el 2023 está sucediendo. Muchísimas gracias.